Quiero hablar en este día algo que es importante. Creo que el Señor nos viene hablando fuertemente y es necesario que seamos desafiados. Que seamos desafiados a cambios potentes. Y la palabra que hoy día vamos a hablar puede que transforme algo de tu vida. No digo que vas a ser otra persona, o puede ser que sí. No vamos a menospreciar lo que Dios puede hacer a través de una palabra. Estaba preparando un tema que había denominado la verdadera libertad. Pero el miércoles, hubo una manifestación del Espíritu del Señor mientras estábamos en la clase y se desató algo. La gente que estuvo allí recibió. Lo que usted no va a recibir nada si lo oye por CD. Va a recibir la predicación, pero están viniendo tiempos en que tú tienes que estar en el lugar correcto en el momento indicado. Entonces no se farreen. No se farreen tiempos, no se farreen oportunidades. No, que hace frío. No, que la guaguita tiene la nariz mojada. Mientras no tenga el diagnóstico, no invente enfermedades. El que tenga que oír eso, que lo oiga. Creo que estamos en tiempos claves. Lo que se habló desde que Daniel empezó a dar su clase, luego Elicia, y Elicia estaba en una cosa y el Señor la llevó a otra cosa, y fue una cosa del Espíritu del Señor. Luego Lorena da una palabra, luego el Señor hablamos acerca de la libertad. Creo que fue como un avance de Dios y nos dejó un par de semanas más adelante. Si usted no estuvo, esfuércese, porque era importante que estuviera. Y hoy día quiero hablar algo con respecto a nuestro rol, con respecto a lo que la iglesia tiene que hacer. Y es por eso que necesito que tú lo escuches, no como para otra persona, no como una información. Escúchalo en ti, aplícalo en ti, cálzalo en ti. No estés escuchando, el hermano tal necesita escuchar esto. No, esto yo lo necesitaba escuchar, porque va a ser Dios hablándote al corazón. Dice amén. Amén. Y voy a hacer una breve introducción para luego entrar un poco más profundo en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que hablemos. Parte de esto lo recibimos cuando estuvimos en Argentina, pero el Señor lo ha estado madurando y creo que es bueno que lo escuchemos. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y toda la obra del Señor durante los primeros capítulos de la Biblia habla de a Dios construyendo. Amén. Vemos a Dios construyendo, vemos a Dios estableciendo orden, estableciendo gobierno. Pero el libro de Génesis, capítulo 2, versículo dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Después de 6 días de trabajo, de construir, de edificar, de crear, en el séptimo día Dios descansa. Ahora, ¿qué hace usted cuando descansa? Por ejemplo, vámonos a nuestra realidad.
Ustedes trabajan. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Qué hace? No sé. Levántame lo que van los que trabajan de nuevo. Necesito. Ya, a ver. Rodrigo, tú trabajas toda la semana, ¿verdad? De lunes a viernes, por lo menos. ¿Qué haces el día que descansas? Ya, vas a la feria, ¿qué más? ¿Ya? Sí, pues descansa ya. Estás con tu hijo. Sí, ¿verdad? El día, cuando uno descansa, uno no hace nada. Cuando uno descansa, uno hace algo. En el caso de Rodrigo, en la semana eres vendedor, ¿verdad? Vendedor. Y cuando descansas, eres padre de familia. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, porque vas a la feria, provees para tu familia, le haces la comida a tu esposa, tú es porque quieres que también ella descanse, cumples una función de paternal. Estás con Isaías, es ser padre. Cuando Dios construye durante 6 días, el séptimo día descansa, y su descanso es ser padre. El reposo de Dios es ser padre. Porque tú, Rodrigo, no eres vendedor. Tú te desempeñas como vendedor, pero en tu esencia eres el padre de tu familia. Lo mismo, Dios es creador, pero su trabajo, en su esencia, Dios es padre. Entonces el séptimo día es el día en que Dios, cuando termina de crear, Él establece su paternidad. Antes trabajó, ahora es lo que es, manifiesta lo que realmente es. Los días de descanso nosotros nos reunimos como iglesia, los días de descanso nosotros dedicamos tiempo a nuestra familia, hacemos lo que realmente somos. Lo demás es lo que hacemos para financiar nuestra vida, ¿verdad? Porque no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y lo voy a repetir, no vives para trabajar, trabajas para vivir. Si tu trabajo domina tu vida, deja ese trabajo, porque estás siendo esclavo. No nacimos para ser esclavos. Trabajos hay literalmente millones. Hay millones de trabajos. Usted no depende de un trabajo, usted depende del Señor. Si tu trabajo se transforma en tu dominador, cambia de trabajo. Pero cambia de mentalidad, porque si no vas a ser dominado en otro trabajo. Amén. Alguien necesita escuchar eso. Amén. Nacimos para ser libres, para ejercer la autoridad. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor que Él puso en el medio del huerto un árbol. 2 árboles en realidad. El árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. La palabra del Señor dice que Cristo es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida. De Él nosotros hemos tomado vida, hemos comido de Él y hemos recibido vida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el hombre comió del árbol del conocimiento? Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, hubiese tenido una revelación de Dios como Padre. Porque Jesucristo es el camino al Padre. El comer de Cristo te revela al Padre. El que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Y me habéis visto, dice la palabra del Señor. Pero Adán no comió del árbol de la vida, sino que el árbol del conocimiento de la ciencia. Y no conoció a Dios como Padre. Por eso es que no vemos ningún consejo de Adán a sus hijos.
Porque no tuvo una revelación de padre, no tuvo un modelo de padre. Otra cosa hubiese sido que él hubiese comido del árbol de la vida. Amén. Entonces la esencia de Dios es ser Padre. Y Cristo lo que vino a hacer es devolvernos el acceso al Padre. Para que para que el Padre también pudiera tener acceso a nosotros. Una separación. Y Dios quiso, por ejemplo, establecer su paternidad sobre Israel. Pero Israel tampoco tenía una revelación del Padre. Entonces Dios le da la ley como una norma de conducta. Y como no tenía una revelación de Padre, tenía una revelación de Dios, lo establecen como una religión. Porque el Padre estableció la conducta dentro de la casa y Israel lo tomó, lo hizo una religión. De hecho, los que traducen la palabra dicen que la ley en realidad no traducía ley, sino instrucciones o consejos. Algo más relacionado con la paternidad de Dios, que como ellos lo tomaron como una estructura. Sí. Nunca fue el corazón de Dios crear una religión. En el corazón de Dios estaba normar la casa. Es como cuando uno a los hijos le dice, ya, no hagas eso. Uno le está enseñando una religión. Y después los hijos tienen un altar y en el altar escriben, no hagas eso. No, eso es una normativa de vida. Y tu papá viene a hacer que eres, hijito, te amo, sabes que eres especial para mí. Oh, y después lo escribe, hijito, te amo, eres especial para mí. Si esa es una relación, no es religión. Necesitamos entender cuál es la esencia de Dios. Cuando entendemos la esencia de Dios, entonces vamos a poder entender a qué Dios servimos, a quién le hemos entregado nuestra vida y cuál es el propósito de Dios con nosotros. El Padre creó todas las cosas, ya están todas las cosas creadas. Él cantó en el principio la creación. Y dice, cuando dice la palabra del Señor que todo lo que vio Dios, que todo lo que había hecho era hermoso, se refería a que Él vio en su proyección profética y vio el final y se dio cuenta que estaba todo bien. No es que el jardín le quedó bonito y después vino el hombre y se lo echó a perder. No, mientras Él creaba, Él veía el final de los días. Dice la palabra del Señor, yo soy Jehová, que llamo las cosas que no son como si fuera y que anuncio el final desde el principio. O sea, Dios, cuando Dios dice que Él vio que todo lo que había creado era bueno, se refería a que al final de todo iba a estar bien. Por eso es que tiene mucho sentido lo que la profeta decía hoy día. Vienen tiempos mejores. El diseño de Satanás todo tiempo pasado fue mejor. Pero vienen tiempos mejores y no me refiero a más allá del sol. Porque claro que en esta vida no tengo riquezas, pero ya en la gloria tengo una mansión. ¿De qué sirve tener una mansión en la gloria si aquí está mascando laucha? Ese no es el diseño de Dios. El diseño es que la luz de la aurora vaya haciendo nuestra manifestación, que vamos creciendo, aumentando a Cristo. No, es que Cristo era pobre. ¿Quién te dijo que nació en un establo porque estaba lleno el hotel? Era temporada alta. Tiene un sucá. Pero no nació, no, es que... No, saquémonos esas ideas del catolicismo. Ay, el voto de pobreza. ¿Y dónde queda? Donde dice la palabra del Señor, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No, es que la pobreza es más espiritual. No, hermano, la pobreza es una maldición. Así que sacúdete eso de la cabeza. No, yo así con poco me conformo. Eso es conformarte con la maldición. Es desear los ajos y las cebollas. Y no digo que aquí vamos a ser todos levantados y, ¿verdad? No. Se trata de ir siendo enriquecidos. Si hoy día tú tienes más que ayer, entonces ya eres rico. Sí, si antes no tenías nada. Y si tal vez hoy día tienes menos cosas que ayer, pero tienes más que ayer, eres rico.
No. Y no es más el que tiene más. Es más el que tiene más, el que va avanzando, el que va creciendo, porque es más que ayer, ¿verdad? El Padre entonces es Padre. Y debemos entender esto, ¿verdad? El Padre es Padre y quiere que lo veamos como Padre. Y quiero que veamos Mateo 16, 17 y 18. Mateo 16, capítulo 16, versos 17 y 18. Si me lo pueden poner en la pantalla porque... Dice: Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y el 18: ahora te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca, eso es un paréntesis, no lo dijo Jesús. Eso que está entre paréntesis no lo dijo Jesús. Eso lo puso el traductor. ¿Ya? Ahora te digo, tú eres Pedro, me salto lo que dijo el traductor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque el leer eso creyendo que lo dijo Jesús te puede cambiar el sentido de la frase. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Cuál era esta roca? ¿Qué es lo que había dicho Pedro? Llega Jesús, le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y la gente dice: tú uno dice que eres profeta, Juan el Bautista, que eres no sé quién. Y Jesús le dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro sale con su frasecita, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice: bien, Pedro, bien. Bien, porque esto no se te ocurrió a ti. Y le bajó los humos porque toda la gente, Pedro así como, goles que el ojo. ¿Ah? Tienes razón, Pedro, pero esto no puede habértelo enseñado una mente humana. Dentro de todas esas mentes humanas, la tuya propia. Sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre tiene hijos. El Padre es Padre. Y sobre esta roca, ¿sobre qué? Sobre esta revelación, el Padre tiene hijos. Y el Padre trabaja con hijos. Porque el Padre envió al Hijo para que el Hijo trabajara en su lugar. Entonces esta es la piedra, esta es la roca. La manifestación del Padre como Padre y la manifestación de los hijos como hijos. Esta es una clave, aquí hay una clave. La paternidad de Dios es la clave sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces aquí hay todo un diseño. Este versículo habla de edificación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación del Padre. Porque si tú ves a un hijo es porque reconoces que hay un Padre. Hay una revelación del Padre. A través de Cristo se les revela al Padre. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? ¿O está como...? Sí, ¿verdad? Está fácil. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que aquí estaba citando, porque aquí está hablando un versículo que habla de edificación y habla del Padre y habla de los hijos. Estaba dentro de un contexto. Jesús no estaba hablando algo nuevo. Jesús estaba citando el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Esta versión dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. La palabra construye o edifica es una palabra hebrea que es baná. Si Yahvé no baná la casa, si Yahvé no baná la bait,
Baná es una palabra que tiene... Mira, en el hebreo sucede así. Las palabras tienen familia. Sí, de verdad. Porque ellos manejan una cosa que se llama la shoresh. La shoresh es la raíz. Entonces, muchas palabras empiezan parecido o tienen una raíz, tienen una shoresh parecida y son de la misma familia y se derivan. Entonces, esta palabra baná, que es construir, es de la misma shoresh, es de la misma raíz, la misma familia que bat, que es hijo. Entonces, construir está relacionada con hijo. Entonces, la construcción es función de los hijos. Por eso que el Señor viene, canta la creación, proféticamente la establece, pero pone a Adán para construir. ¿Lo entiende? Adán va a construir, pero como Adán no tuvo una revelación del Padre, no pudo construir nada. Por eso es que Cristo viene a ser el postrer Adán para restituir la paternidad de Dios y para que la iglesia en Cristo construya. ¿Lo entiende? Porque el papá es constructor. Dice el dicho, hijo de tigre, sale pintillo. Dicen allá en Colombia, ¿verdad? Pintado, rayado, hijo de tigre, tiene rayas. Padre constructor, hijos constructores. O por lo menos saben el oficio. Yo soy de oficio técnico dental, pero pasa que no me quiere soldar. Sé soldar por osmosis, porque por herencia y de mi papá yo sé soldar. Porque aprendí del padre su oficio. Entonces el hijo aprende el oficio del padre. Mamá, ¿por qué aprendiste a cocinar tan rico? Porque mi mamá me enseñó. Porque la abuelita me enseñó. Eso se transmite de padres a hijos. Entonces, la paternidad viene también así. Entonces vemos en la palabra del Señor cómo los apóstoles enseñaban. Cristo la roca y los hijos piedra. Vosotros sois piedras vivas y Cristo la piedra del ángulo. Tiene que ver con construcción. Toda la Biblia habla de construir. Es por eso que tenemos que tener claro, hermano, que nosotros no vivimos en una religión. Nosotros estamos construyendo algo. El reino de los cielos. Estamos construyendo algo. No venimos a pasar el tiempo aquí porque el domingo hay que ir a la iglesia por cumplir con una cuestión religiosa. Nosotros venimos a recibir instrucciones de construcción. Tú vienes a escuchar para tener un criterio común de construcción. Para que no cada quien ande construyendo lo que bien se le parece. Porque si hay hijos, hay hermanos. Y ya se arma más grande el problema. Aquí ya no se trata solamente de que hay un padre, sino que también hay hijos y que también hay hermanos. Entonces la cosa es una familia. ¿Capichi? Esto es un asunto familiar. Pero es una familia espiritual. Porque nuestros modelos de familia no son sanos. Tenemos modelos de familia torcidos. Y no estoy diciendo que todo lo que usted vivió como familia es un asco y que lo bote y lo dice. No, hay cosas que están bien, pero tenemos que ir en busca de la esencia, del original. ¿Cuál era la familia original? La familia del Padre eterno. Entonces, bajo esta revelación, entendemos que el propósito de la iglesia es edificar, porque el Padre edifica. En el reposo del Padre, los hijos edifican. ¿Qué edifican? Lo que el Padre estableció y dijo que había que edificar. Es como que el papá te pasó el plano. Es como el modelo de David con Salomón. El padre consiguió los materiales, los recursos, las riquezas, los artífices, hizo los pactos con las naciones indicadas y cuando llega el tiempo dice Salomón, ya Salomón, tú edifica.
No es mi función edificar, es la función de los hijos edificar. Entonces, dentro del diseño del reino, son los hijos los que edifican. Y quiero repetir esto de nuevo. Dentro del diseño del reino, son los hijos los que edifican. Joaquín, siéntate. Otra vez. Dentro del diseño del reino, son los hijos los que edifican. Dígalo usted. No, dígalo como hijos. Otra vez. Los hijos somos los que edificamos. Amén. Entonces un pastor edificando el reino es tiempo y fuerza perdida. Y no quiere decir que el pastor no sea hijo de Dios, pero me estamos refiriendo a los hijos de la casa. Lo que pasa es que tenemos ese diseño. El pastor hace la obra, nosotros lo ayudamos. Y eso es un diseño de las tinieblas, porque viene a atentar contra el diseño original de Dios, que es que los hijos construyan. Según la palabra que está en Efesios, dice la palabra que los ministros están para capacitar a los santos para la edificación del ministerio, para la obra del ministerio. Entonces los ministros te capacitan, te dan el curso, te enseñan cómo usar la herramienta, te dicen lo que tienes que, hacia dónde tienes que hacer, cómo tienes que construir. Yo me recuerdo cuando uno de los tantos templos que hemos construido nos contrataron un jefe de obra a los hermanos. Entonces los hermanos íbamos y el jefe de obra nos dirigía. Entonces el jefe había que botar una muralla y venía nosotros y cómo lo hacíamos y casi le íbamos a estrellar una camioneta, pero él decía, no, mira, usa un taladro percutor, pero es que es súper pesado. Decía yo, ¿cómo voy a botar con un taladro percutor? Me dice, mira, agarra un andamio, tiene una cuerda por arriba, me amarra la cuerda de la cintura y amarra el taladro percutor a la otra extremo de la cuerda y me dijo, ya, empuja. Santo remedio, era una cosa increíble. Podíamos votar. Porque el que sabe, sabe. ¿O no? Entonces lo mismo hacen los ministros. Enseñan cómo construir, pero no construyen ellos. Cuando tú tienes una mentalidad esclava, tú siempre reniegas del que está arriba de ti o del que te está guiando. Claro, pues. Ocupa esta misma frase, el que sabe, sabe, el que no es jefe. ¿O no? No, el jefe no lee el diario, el jefe se instruye. Y claro, porque cuando tú tienes una mentalidad de esclavo, siempre estás renegando del que te está guiando. Y él no hace nada, pues claro, está ahí, cruzado de brazos todo el día. Se lleva las lucas así de fácil, pero tú no entiendes que te están capacitando para construir el reino. ¿Amén? Así que usted no esté renegando, nunca reniegue de quien Dios pone por delante. Porque no es su función construir. La función de construir es tu función. La función de construir es tu función. Diga, es mi función. Entonces, la iglesia es lo que en directa relación construyen los hijos. ¡Wow! O sea que no se trata del liderazgo. Sí, pero no. La iglesia solo va a llegar a ser lo que los hijos puedan construir. La capacidad de gestión de los hijos es la capacidad de crecimiento de una iglesia. Sea una iglesia local o sea la iglesia global. Entiéndalo como quiera. Y las dos están correctas y las dos deben ser consideradas. La iglesia es lo que los hijos construyen. Si los hijos no construyen, la iglesia no es nada. No se trata de que todo lo que el pastor nos lleve a hacer, o que todo lo que el pastor nos empuje a hacer, pero sí el pastor de vez en cuando decir, ya, ok, este tiempo vamos a construir para allá, esta ala, y todos construiremos para allá. Pero no quiere decir que el pastor te anda diciendo, ya, ahora, ¿qué vas a construir?
Porque cuando tú tienes una mentalidad individual, tu construcción es individual, pero estamos construyendo un cuerpo. Y lo hemos dicho en estos días, ninguna palabra profética tiene una conceptualización, una interpretación privada. No puedes tener vida privada. Nosotros debemos tener vida de cuerpo. Y aún lo que tú estimas como vida privada debe ser parte del cuerpo. Porque no es que estás en modo iglesia y después te vas en modo casa y después en modo trabajo. ¿Qué? Eso es un... No, siquiera un robot de estos que tienen multipersonalidad. ¿Cómo se llama? Un psiquiatra, un psiquiátrico. ¿Cómo se llaman? Esquizofrénico. Es una esquizofrenia. El vivir así es ser un esquizofrénico. Es que secularmente yo trabajo en esto, pero para la obra del reino yo hago esto otro. Eso es una falsedad, de falsedad absoluta. Yo soy lo que soy uno. No somos múltiples. Si soy gerente, pero soy hijo de Dios. Una cosa no anula lo otro. No, es que aquí me tengo que comportar de manera diferente, pastor. Por eso que puede que se me salgan algunas palabras que no son muy apropiadas, pero... Porque hay gente que son así. El otro día vi un programa de un papá que tenía un hijo homosexual y que su gran problema era que la religión de él no le permitía que eso... Era un evangélico. Pero cuando él aconsejaba al hijo, le hablaba con garabato. Entonces, claro, gentes duales. No son íntegros, no son cúbicos. Yo soy el mismo aquí en la Quebrada del Ají. Aquí adoro al Señor, pero en el trabajo evado impuestos. Y voy a llegar ahí al tema de los hermanos. Acuérdeme de esto cuando llegue lo de los hermanos. Porque es importante, somos integrales. Y como es el Padre, son los hijos también. Amén. Entonces la iglesia la edifican los hijos. Y solo los hijos pueden edificar. Entonces podemos entender este versículo que si los hijos no edifican la casa, en vano se abren iglesias. Anote eso. No, es que vamos a abrir una iglesia ahora, por allá por Maipú, como el 30% de la gente vive para ese lado, vamos a abrir. No se trata de eso, se trata de que haya que construir algo. Una iglesia se abre cuando hay que construir algo, con un propósito. Una iglesia que construye, afecta. Una iglesia una iglesia que construye, afecta a la sociedad. Pero si hay una iglesia construyendo nada, no afecta. Por eso que tenemos tanta iglesia repartida por la ciudad y al final afectando a nadie. Porque no estamos construyendo, estamos viviendo religiones. Pero cuando hay una iglesia que construye, algo sucede, algo cambia. Porque es la manifestación del Padre. Construir es la manifestación del Padre. Construir es la manifestación de Dios en nosotros. Entonces el tamaño de la iglesia no tiene que ver con la cantidad de gente que viene, sino que tiene que ver con cuántos hijos están construyendo. Lo voy a repetir, el tamaño de una iglesia no es cuánta gente tiene, cuántos anexos tiene, cuántos pastores y líderes tiene. El tamaño de una iglesia tiene relación con cuántos hijos están construyendo. Porque medimos a la gente medimos a las personas por cantidades. Oh, ese pastor tiene hartos hijos. Pero si de esos trabajan 3 o 4, entonces tiene 3 hijos. Porque el que no construye no es hijo. Heavy. El que no construye no es hijo.
Wow. Necesitas tener una revelación del Padre. Urgente. Si no la tienes, que se te revele el Padre. Porque el Padre construye y los hijos construyen. Y Jesús construyó y nosotros en Cristo construimos porque estamos en Él. Somos uno con Él y uno con el Padre. ¿En qué? En esta esencia de ser constructores. Si los hijos no edifican, en vano hacemos reuniones. Si los hijos no edifican, en vano compramos equipo. Si los hijos no edifican, en vano los cambiamos a un lugar más grande. Si los hijos no edifican, en vano ganamos gente, porque la edificación es la esencia, la razón de ser de la iglesia. Estamos construyendo un edificio espiritual. Y cuando digo espiritual no es que sea etéreo y que nunca lo vamos a ver, porque el edificio espiritual se va a materializar en estructuras, en cosas, en vida, en crecimiento mental. ¿Cuándo será el día en que crezcamos tanto como vamos a tener una universidad? Y eso no se hace con gentes, pero sí. No es que tenga, porque una iglesia con muchas personas puede construir una universidad, pero eso se hace con un mismo pensamiento. ¿Cuándo será el día que una iglesia tenga la capacidad de levantar un hospital? Pero como estamos construyendo religión y no una casa espiritual, entonces construyamos algo. Entonces, si la iglesia edifica, ¿qué estoy edificando yo? Y la pregunta que te hago en este día es, ¿qué estás edificando? Yo, ¿qué edifico? ¿En la iglesia local o en la iglesia global? ¿Entienden lo que cuando me refiero a la iglesia global, verdad? Es el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Porque lo que hagamos como iglesia local va a afectar la iglesia global. Lo que hagas como tú, como persona, va a afectar tu iglesia local. Porque estamos conectados. La congregación. La iglesia local es la manifestación local. Es como el dedito, somos el dedito, ¿verdad? Conectado al cuerpo. Una porción del cuerpo. A eso me refiero cuando hablo de iglesia local. Entonces una manifestación local afecta a lo global. Tú te martillas el dedo y lo global grita, salta, se revuelca. No es que los hermanos del dedo están sufriendo mucha persecución. Pobrecito de ellos, oramos para que el dolor sea menor. No, cuando te pegas un martillazo en el dedo, todo tu cuerpo reacciona porque estamos conectados por esta conexión que se llama el amor. Y si no estás conectado, eres lepra, porque la lepra es la que se cae solita. La lepra es la que no siente. No tiene conexión con el resto del cuerpo. O eres un tumor. Y los tumores hay que extirparlos. ¿Sabes lo que hace un tumor? Se aísla. Un tumor se aísla, es privado. Tiene vida privada. Y la palabra privado en el griego es idios, que es la misma palabra idiota. Es exactamente eso. Busque etimología de la palabra idiota. Griego idios. Cuando dice toda interpretación de la palabra profética no es de revelación privada, no es de revelación idiota. Entonces, si quieres ser privado, eres un idiota. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Segunda de Pedro 1:20. Agarre su diccionario bíblico, estúdielo bien y darse cuenta que no le estamos diciendo ninguna mentira. Gente privada. Así que yo no le decir idiota a nadie, dígale privado. Alguien que no se relaciona con el cuerpo es un privado.
No, yo estoy viviendo mi proceso, pastor, por eso que no estoy viniendo a la iglesia. Privado o idiota. Porque los procesos se viven en cuerpo. No se viven solos. No me voy yo a la montaña y vuelvo un super saiyajin. No, yo tengo que vivir mi proceso con mi hermano, con mi familia. Las cosas se viven así en el cuerpo. Espérate que el dedo va a crecer. Saquémoslo un rato y que vuelva cuando esté grande. Eso no es así. Eso es una idiotez. Literalmente eso es. Porque de ahí viene esa palabra. De ser privado. No, es que tengo un problema y me voy para adentro. No lo hablo con nadie. ¿Qué te pasa? Estoy siendo tratado. Estoy en la lucha. Sí, ¿sabes qué? Es verdad. Te aseguro que hay alguien aquí en este lugar que en 15 segundos te va a dar la resolución a un problema que tú te has demorado 20 años. Pero como somos tan privados, nuestra privadez nos tiene estancados, nuestra privacidad, nuestra idiotez. ¿Lo entiende? El cuerpo se manifiesta como cuerpo, no como miembros separados. No somos inconexos, somos conectados. Y cuando a alguno le pica la espalda, la mano lo rasca, ¿verdad? O la muralla, no sé. Pero todo el cuerpo... Me pica la cara, la mano lo rasca. Me duele, me sobo. Sí, la espalda no ve, nunca va a ver, jamás va a ver. Es mentira, niños, lo que dice la mamá que tiene ojos en la espalda, es mentira. Te vi. ¿Y cómo me viste? Es que las mamás tenemos ojos acá atrás. Y después andan así mirándole la espalda. Ella decía eso, ella. Tu construcción, tu edificación, como miembro de la casa, como hijo de la casa, se nota. Si no se nota, exactamente, la construcción es absolutamente evaluable. Si no se nota es porque no estás construyendo. Ahora, ¿qué construyo con lo que hago? Sí, yo construyo, pastor. Yo vengo a hacer el aseo todos los viernes. Bueno, si tu aseo no cambia la atmósfera, no estás construyendo nada. Si aquí no hay un ambiente de gloria después que tú hiciste el aseo, no construiste nada. Porque a veces le pagamos a alguien que venga a hacer el aseo y tú sigues en tu casa. Pero si lo que hagas tiene que construir algo. No, pastor, yo ayudo en las cámaras. Bueno, una imagen tiene que hablar. ¿Entiende? Entonces no se trata de estar ahí, pongo la cosita y estoy mirando abajo, no va a decir el pastor está encuadrado o no está encuadrado. Se trata de construir. ¿Lo entiende? No solo acá adentro, o sea, Exactamente. No solo, es que yo di el ejemplo de trabajar aquí en el templo, pero también tú lo que construyes. Cuando nos expandimos, construimos hacia afuera. Pero todo lo que construya va a beneficiar a la casa. Construyas tu empresa, construyes tu casa, construyas relaciones. Todo lo que construyas va a beneficiar al cuerpo, porque no somos privados. Si los hijos no edifican a Cristo, entonces, ¿sabes lo que protege la casa? Es la manifestación de Cristo. Porque si tú estás construyendo, la manifestación del Padre está en ti y el Padre va a proteger la casa.
No se trata de orar, Padre, en nombre de Jesús, yo encomiendo mi camino en este día, ¿verdad? Ayúdame en nombre de Jesús, amén. No, eso es religión. Si tú estás construyendo el reino, si tú estás construyendo la voluntad del Padre, entonces tu construcción está bajo protección. Porque la esencia del Padre está ahí. Pero si no está el Padre construyendo, entonces no esperes que Dios te proteja. No le pidas a Dios, ayúdame, Señor, en este proyecto que estoy emprendiendo. Preocúpate primero si Dios está en ese proyecto. Y que Dios está en ese proyecto no significa decir, ya, es que el 10% de los gananciales va a ser para la iglesia. No, es que si Dios te habló, entonces sí es un proyecto de Dios. Pero si Dios no te lo dijo, no es un proyecto de Dios. Y por más que te esfuerces en construir, solamente construirás algo privado. Porque lo que viene de Dios es lo que sale del corazón de Dios. Ya sea a través de su voz o por conocer su voluntad, pero tienes que construir. Construir en el reino. Todo aquello que no sea construir, lo que el Padre ha dicho que debemos construir, es un gasto de energía innecesario, que no se recupera. Es tiempo perdido, recursos perdidos, energía perdida. No gastes energía en cuidar lo construido, porque si el Padre está construyendo, eso se cuida solo. Y si hay algo que esté manifestándose que no es del Padre, el cuerpo lo va a abortar. Y tú te das cuenta, hay gente que habla y no hay conexión. Están hablando. No, eso no. Porque el cuerpo te dice, sí, eso está hablando. Eso está diciendo el Señor. Y tú escuchas hablar a todos igual. Y tú cachas al tiro los privados. Hablan otras cosas. La profecía de interpretación privada que no tiene nada que ver con lo que... Exactamente, porque interpretaron no por el cuerpo, no por el Padre, sino que por Sigo mismo. Y mismo le dio la interpretación. Y mismo lo ministró, y mismo lo sanó. Y mismo oró por él, y mismo lo envió. Privado. Y después vienen y dicen, estamos hablando lo mismo, y te hablan y no tiene nada que ver. Yo me he ensartado, Una vez cuando era joven, bien joven, tenía como 14 años. Yo vivía en un pueblo fuera de Santiago y venía el dentista acá a Santiago. Entonces vine y yo no conocía Santiago y en esos de 14 años me puse a recorrer la ciudad y me llegué hasta el Paseo Humada. Y ahí nunca había visto nada y para mí todo el Paseo Humada era nuevo. Entonces realmente me tocó escuchar a alguien que estaba hablando, un predicador de los del Paseo Humada. Y como yo era cristiano y él es cristiano, hagamos una onda, ¿cachai? Como son los cristianos de acá. Y de repente estoy así escuchando y se me acerca una persona y me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, qué bueno, somos de los mismos, sí, qué bueno, sí. ¿Y qué opinas tú de esto? Yo creo esto. Qué bien, entonces pensamos de lo mismo. Y me empieza a hablar. Y era un de estos tipos que les gusta pelear. ¿Se han dado cuenta ustedes que en el Paseo más hay gente que le gusta discutir religión, verdad? Y me voló la perdí y la cuestión, y yo después de un tiempo, y él me sigue diciendo porque somos de los mismos, y yo no, pero si no somos de los mismos, todo lo que está hablando no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Gasto de energía. No edificamos. Los hijos son los que edifican. Y cuando digo los hijos, escúcheme bien, cuando digo los hijos, no digo todos los que estamos en la iglesia somos hijos. Todos los que estamos aquí en la congre somos hijos. No. Un hijo tiene una manifestación del Padre. Porque hay gente que se congrega contigo, pero no son hijos. Wow. Vamos a empezar a mirar a todos así con cara de sospecha. No, si se manifiestan solitos. Sí. Un hijo manifiesta al Padre. El hijo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te da derecho a ser hijo? Es ser hijo. Y un hijo tiene un padre y el padre lo encomienda. Y la esencia del padre está en el hijo.
Entonces no edificamos con ideas propias, privadas. Es que tengo una buena idea. ¿Qué le parece si hacemos esto y esto para que la gente venga al Señor? Y construyamos una cancha de fútbol en el patio de la iglesia para que venga la gente del mundo y juegue la pelota y los evangelizamos. ¿Cuántas canchas hay en las iglesias? Pero no ha habido una construcción de nada. Y al final, los hijos del reino terminan pateándose con los hijos de las tinieblas. Y los hijos de las tinieblas no venían a la iglesia porque los evangélicos los pateaban en el partido de fútbol. Y los garabateaban o no. Porque como más encima no saben controlar las pasiones. Hermanos, si hacemos una pichanga entre nosotros y nos pegamos. Se le sale el viejo hombre carnícola. Le sale Brulí que ya adentro y todas esas cosas. No, la pelota fue a la pelota, claro. Y ahí se desquitan de todas las que le tienen hermana. El modelo de la iglesia del nuevo pacto es hijos construyendo la voluntad del Padre. Y anote esta frase. El modelo de la iglesia son hijos construyendo la voluntad del Padre. ¿Cómo te saca Satanás? Distrayéndote de tu propósito. Y te pone a preocuparte de tus problemas, de tus propias situaciones, privado. O de tus propios logros, etc. Te distrae, te va a sacar del propósito. Porque Satanás no solamente te ataca con mal, también te ataca con bien. Mira, te estamos ofreciendo un nuevo lugar y Dios te habló, por ejemplo, que levantaras algo en un barrio o en una ciudad. Y lo que pasa es que te vamos a trasladar a otra ciudad. Te sacaron. Y son más lucas. Y vas a ser gerente. Te sacaron. Así de fácil. A Satanás no le cuesta nada soltar un par de millones. Contar de sacar a un hijo del propósito. Entonces no quiere, que Dios me bendició. Dicen algunos, Dios me bendijo y ahora gano más. Esto honra al reino. No, honra al reino obedecer a Dios. Sí, porque después no cambian tampoco su situación. Esa gente que cuando ganaban 200 lucas diezmaban, cuando ganan 2 millones ya la piensan. Sí, porque en realidad es como mucho. Ganan 10 millones menos. Claro, porque cuando antes necesitaban, diezmaban porque necesitaban. Pero después no, es que no, la iglesia no merece tanto dinero. No, sino la iglesia es tu pacto con Dios. Me apresuro para no atrasarme más. Ya voy a los hermanos. El Hijo es como el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud del Padre. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Colosenses 2, 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo, gobernante y toda autoridad. Y el 10, ese es el 9. ¿A dónde? No lo veo. De modo tía, ahí vi. Puesto que Cristo habita en toda plenitud de Dios, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Tome esas dos frases. En Cristo habita toda plenitud de Dios, es decir, en Cristo está la manifestación del Padre. Y ustedes están completos
Es decir, en ustedes también está la manifestación del Padre por causa de su unión con Cristo. Entonces, hijo del Padre es Padre. Hijo de Dios construye. Y Dios actúa a través de sus hijos. Amén. Y ya para terminar, con esto ya termino. Si hay padre, hay hijos. Si hay hijos, hay hermanos. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Porque aquí llega todo y dice, ¡oye, hermano, bienvenido! Gloria al Señor, qué tiempo que no te veía, qué lindo, hermano. Hermanito, ¿verdad? Y hermanito para arriba, y vamos a otra iglesia, y a todos los saludamos como hermanos, y le damos un beso porque somos hermanos, ¿verdad? Pero ¿quién es tu hermano? Jesús nos enseñó súper claro esto y dijo, mi madre y mis hermanos son... Lo predicó hace 2000 años y todavía no nos entra la chaucha. Los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos. Entonces, el que no hace la voluntad del Padre no es tu hermano. Si alguien no está construyendo, no es nuestro hermano. Uf. Porque no es hijo. Porque el que es hijo construye. Y los que construyen son hermanos. Ahora, tu hermano no necesariamente va a construir lo que tú. Pero si está construyendo lo que el Padre le dijo, sí es tu hermano. Porque el Padre puede venir y decir, ya, encárgate del techo tú, y tú encárgate de la puerta, y tú encárgate de la ventana. Y los tres están construyendo cosas diferentes, pero a los tres los mandó el Padre. Exactamente, no son privados. No es que yo creo que el Padre quiere, yo creo que el Padre quiere una alfombra. Y como mi pensamiento privado no viene del Padre, pongo una alfombra y el Padre después llega y dice, ¿quién puso la alfombra ahí? Sáquenla. Somos hermanos si construimos lo que el Padre nos encomendó. Si no estás construyendo, no eres hermano. No es que yo soy un hijo pasivo, no. ¿Con qué? Ah, claro, sino que yo soy raíz y yo... No, si hermanos, eso es una cosa que el Señor nos ha dado para interpretar un poco las personalidades, pero no es que... Y sí. Y si eres raíz, construye tu raíz. Métete en la tierra, profundiza, llévale nutriente al cuerpo. Si no se trata de eso. Cumple tu función, construye. Sea para abajo, sea para arriba, sea para los lados, construye. Entonces un hijo no es pasivo. Amén. Vengo a la iglesia, escucho el mensaje, doy mi ofrenda, pago mi diezmo, me voy. Pasivo. No construye nada. Se alimenta. Y energía que no es utilizada bien, solo se transforma en una enfermedad en tu vida. Te causa sobrepeso y después no sabes por qué no puedes avanzar. Claro que estás sobrepeso. Porque nunca ocupaste la energía. Es la energía ahorrada, privadamente. Y no expandiste nada. Usa la energía que viene de Dios para construir. Porque si no te vas a enfermar. Hijos son los que edifican, porque la construcción la llevan a cabo los hijos. Amén. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta.
¿Y tú? ¿Qué estás edificando? Y no se hagan locos que quiero que termine loco el culto porque está muy incómoda la pregunta. Si yo los veo a ustedes así como con cara de que me quiero ir. ¿En serio? O sea, no es que les vea la cara, el espíritu les habla. Uno los mira y uno ve su espíritu. Ay, me quiero ir, qué incómodo. Ya, me quiero ir porque saliendo de aquí me olvido. Ya me olvido. ¿O no? ¿Tú lo ves así o no? Yo lo veo así. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que no te deje tranquilo, que sueñes con esta palabra, que te incomode, que hasta los mundanos realmente te paran y te dicen, ¿qué estás construyendo? ¿Por qué? Porque necesitamos transicionar de hijos pasivos a hijos adultos que construyen. Y si has estado con mucha pasividad y el Espíritu hoy día te está apuntando con el dedo y sientes que soy yo el que te estoy hablando, pero es el Espíritu del Señor que está diciendo pasivo, privado, haz algo. Sacúdete. Y no es solamente así. Es sacudir tu espíritu. Cambia lo que has hecho hasta ahora. No, es que pastor, es que tengo mucho dolor de lo que vivía antes. Sí, si tal vez estabas construyendo y te golpeaste un dedo, pero no quiere decir que la obra se para porque te martillaste un dedo. Mientras te recuperas rapidito, qué sé yo, el parchecito, usas la otra mano, pero la obra no puede detenerse porque te martillaste un dedo. El dolor no te puede detener. La construcción debe seguir. No, las vacaciones vienen al final del más allá del sol. Sí, es herencia. Lo que tú construyes no se pierde, se hereda. Entonces la siguiente generación va a construir sobre lo que esta generación construyó. No van a tener que partir de cero como nosotros o como algunos. Las mejores construcciones son cuando hubo un buen cimiento. Es cuando hubo alguien que se puso como plataforma y decía, a nosotros nos toca hacer plataforma. O tal vez somos demasiado altivos en pensar que somos plataforma, y tal vez nosotros somos la ventana. Pero lo importante es que lo que nosotros hagamos trascienda. Toda construcción espiritual y terrenal también va a ser herencia para nuestros hijos, para los que vienen después de nosotros, que también con el mismo corazón del Padre llevan a cabo la obra que a ellos les toque edificar. ¿Tú qué estás construyendo? Sí, ¿verdad? ¿Qué estás construyendo? La pregunta. ¿O qué entiendes por construcción? Porque si Dios te llamó, ya. Dios me llamó a construir una familia por ser privado, pero igual. Y si Dios te mandó a construir una familia y tus hijos están todo el día viendo televisión, ¿estás construyendo? Por último, si no vas a venir porque uno está enfermo, haz tu culto en la casa, construye algo en ello. Porque la familia es lo más importante. El reino es lo más importante. Tenemos un concepto de familia cristiana un poco... Pensamos que tener una familia cristiana es una familia que todos vienen a la iglesia. Eso no es familia cristiana. Eso es un concepto equivocado. Familia, tenemos que transicionar de familia cristiana a familia espiritual.
donde todos construimos algo. Entonces, ¿qué es construir? ¿Qué entienden por construir? Porque tampoco construir es lo que construimos aquí dentro de estas 4 paredes. Aquí es donde nos juntamos a tener una reunión de pauta. Pero mucha gente quiere construir aquí. Y aquí no hay mucho que construir. Sí quedan cosas que construir, pero no es lo tanto. Por ahora. Y no me estoy refiriendo a pintar, a arreglar. Construir en el espíritu. ¿Qué estás construyendo? Y pregúntate hoy día, ¿qué estás construyendo? Toma un papel y lápiz ahora y escriba esta pregunta. ¿Qué estoy construyendo? Y sí, ¿por qué debo construir? Porque hay algunos que van a decir, estoy construyendo mi vida privada, y van a tener que reconocer que no están construyendo lo que el Padre les pidió que construyeran. Estoy construyendo mis sueños. Pero tus sueños son los sueños de Dios. ¿Te los puso Dios? Porque por ahí andan algunos diciendo, todo sueño que subió a tu corazón es un sueño de Dios. Eso es mentira. Eso no es así. Los sueños de Dios te desafían. Los sueños de Dios no siempre son tus propios sueños. A veces Dios sueña con nosotros cosas que a nosotros no nos gustan. Y es por eso que Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Pero en el reino nosotros construimos lo que el Padre quiere que construyamos. Entonces escribe, ¿qué estoy construyendo y qué quiere Dios que construya? ¿Qué entiendo por construir? Y voy a hacer la pregunta dedocráticamente.